¿Cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Lo estábamos esperando, nuestra cita con la mujer en el siglo XXI. Sí, aquí estamos, las psicoanalistas de Grupo Cero, Elena Trujillo y Laura López, con ustedes, para compartir una semana más los temas que más nos interesan. Queremos mejorar y cambiar nuestra calidad de vida y elegir cuáles son los aspectos que queremos que sean el contenido de nuestro día a día. ¿Se han dado cuenta de que, aunque ya llevemos un pequeño bagaje esta temporada, cada encuentro es como la primera vez? De eso queremos hablar, de la primera vez, de la pérdida de la virginidad, del encuentro con lo nuevo. Hay rituales, cada vez que salimos de casa hay personas que tienen su particular ritual para encontrarse con esa nueva situación. Hay rituales para la pérdida de la virginidad o para comprobar que la mujer que se casa es virgen. Las distintas tribus del mundo a lo largo de la historia tenían su forma particular de encontrar ese inicio de la sexualidad en la mujer. De esas cosas y de todas las implicaciones que ese estado y esa pérdida de ese grado impoluto de encuentro con lo nuevo, vamos a hablar en este programa. Para eso nos hemos encontrado, Laura, con nuestra compañera Virginia Valdominos, para que nos hable del tabú de la virginidad. La virginidad es un estado emocional que no se corresponde exactamente con una cuestión orgánica. De hecho, una persona puede mantener una relación sexual y ser virgen toda la vida, y al contrario, cada vez que nos enfrentamos a las cosas es la primera vez. De hecho, conviene enfrentarse a cada cosa o tomar cada cosa que se presenta en la vida sin ideas previas, porque la mayoría de las veces llevamos ideas acerca de las cuestiones que nos pasan, ¿no? Como un mecanismo como una sujeción a algo conocido, pero realmente de ese modo perdemos la novedad de los acontecimientos a los que nos enfrentamos, porque siempre son distintos. En el plano de lo sexual genital, porque sabemos que lo sexual es mucho más amplio que lo genital, la sexualidad en la mujer abarca mucho más que lo genital. Pintar un cuadro, cantar una canción, bailar, también es del orden de lo sexual. Pero hablando de lo genital, circunscribiéndonos específicamente al plano de lo genital, efectivamente parece que se da mucha importancia a la virginidad, especialmente en el caso de la mujer, frente al caso del hombre. Bueno, eso es una cuestión cultural, tiene que ver con la posición que toma la mujer y que se le atribuye a la mujer más habitualmente en nuestras sociedades occidentales, que es la de mujer como objeto, mujer que se posee, una extensión del capitalismo, la mujer como que me pertenece, como si fuera mía, y entonces su virginidad también es un valor de ese objeto. La primera vez para la mujer es importante no solamente por las atribuciones que le hace al acto sexual. La niña ha sido reprimida desde su infancia,
en relación con lo sexual genital, entonces tiene como muchas expectativas en esa primera vez, ¿no? Puestas en esa cómo va a ser, la satisfacción que me va a producir. En general hay una tendencia de la mujer a quedarse ligada, o de algunas mujeres a quedarse ligada a la persona que la desvirgó, a la persona que cumplió con esas expectativas que tenía. Pero también tiene que ver también hay una hostilidad hacia esa persona que la desvirgó, precisamente porque no se cumplieron, no se satisfacieron esas expectativas. Entonces hay una ambivalencia, hay un amor hacia la persona que la desvirgó, pero también hay una hostilidad. Existen ciertas inhibiciones e incluso ciertas patologías en el campo de lo psíquico, de lo emocional, que tienen que ver con esta cuestión de enfrentarse a lo novedoso, a lo nuevo. Decíamos que en muchas ocasiones es difícil tolerar la angustia que produce lo novedoso, pero que es necesario para enfrentarse a cualquier cosa novedosa. Inhibiciones en cuanto al trabajo, al estudio, al arte. En la clínica observamos que existen algunas patologías, como por ejemplo los trastornos sexuales en la mujer, vaginismo o frigidez, que denotan esa hostilidad hacia el otro que penetra, ¿no? Hacia lo nuevo que penetra en uno. Pero no olvidemos que esto es un síntoma, ¿no? Que nos habla de la posición psíquica de esa persona en el mundo. Eso que le pasa ahí en la relación sexual le pasa también en otras áreas de su vida, en otros campos. Hay un acto reflejo, hay un cierre frente a lo novedoso, o un dolor, como la dispareunia, ¿no? Frente a lo novedoso. Entonces, el síntoma siempre nos habla, decíamos, de la posición psíquica, porque es muy importante decir que todas estas cosas tienen que ver con el lenguaje, con la posición en el lenguaje de la persona, lo que es significante o no es significante para esa persona. Siempre, cada vez es la primera vez. Si usted en su día a día se enfrenta a alguna situación problemática en las relaciones sexuales con el otro, o incluso a la hora de abordar nuevas actividades, nuevas situaciones, o piensa que no lo puede hacer porque le va a salir mal, bueno, lo conveniente es consultar a un psicoanalista, porque esas son cosas que nos pasan a todos. Lo que nos diferencia a unos de otros es cómo respondemos ante esas cosas. Que uno pueda tolerarlo o no pueda tolerarlo va a diferenciar a unos de otros y va a hacer que uno pueda seguir avanzando en su camino profesional, personal, relaciones sociales, o no, o se quede paralizado, bloqueado. Cualquier bloqueo supone una inhibición y además puede producir un síntoma, porque toda ese deseo o esa energía que podría estar en la actividad no se pone en la actividad, pero no significa que no esté, está camuflado, está en forma de síntoma o está en forma de inhibición, con todos los perjuicios y con todas las consecuencias desagradables que eso tiene para esa persona. Entonces, lo conveniente es consultar a un psicoanalista. Gracias, Virginia Valdominos. Y para que ustedes se vayan familiarizando con los conceptos que utilizamos en psicoanálisis, digamos que estaba muy bien condensado en estos minutos donde nos ha explicado Virginia Valdominos, pues lo que va a ser el programa de hoy. Hay muchos elementos que intervienen en ese encuentro con la sexualidad, con el otro, con la otra persona, que de alguna manera te funda también a ti como algo sexual, y por otro lado también ese encuentro con cada nueva situación, con cada nueva expectativa y la forma en la que cada uno reaccionamos. Así que podemos decir, Laura, que ahora toca remangarse y explicarles a nuestros espectadores qué implicaciones tiene la virginidad y por qué Freud se interesa por poner ese aspecto en el estudio de la sexualidad de la mujer. Pues se interesa principalmente porque, como bien ha dicho Virginia en el vídeo,
vemos que los genitales es solamente una de las esferas de nuestra relación con el medio, es decir, lo que se refleja en lo genital también se va a reflejar en nuestra relación con los otros, con nuestro trabajo, con nuestras relaciones de amistad, con nuestras relaciones al iniciar algo nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Es como que va pulsando cada vez que nosotros vamos a iniciar algo nuevo, se inicia ese síntoma. Estamos ahí jugando siempre un papel importante. Entonces, a ese respecto, Freud ya se dio cuenta que sobre todo en la mujer ocurría ciertos aspectos con respecto a la virginidad, ¿no? A ese valor que se tenía de, bueno, como si perdieras un órgano, ¿no? En esa primera relación que se mantenía con el otro. Es interesante, estamos hablando de las relaciones sexuales y del estudio también antropológico que realizó Freud en El tabú de la virginidad, un texto que le recomendamos para conocer la historia de la humanidad y luego, como decimos, la historia de la sexualidad femenina que estamos conociendo poco a poco en nuestro programa. Encontramos que, como bien decía Laura, como bien decía Virginia, desde las épocas primitivas existían formas en las cuales se iniciaba la mujer en la sexualidad y que en muchas ocasiones justamente se privaba al futuro esposo o al novio que iba a ser más importante para ti, la persona más amada, se la privaba, se la apartaba de esa primera situación de encuentro con la sexualidad, justamente por la hostilidad, por, digamos, la explosión emocional que también a nivel inconsciente se genera en la mujer frente a esa persona. Por tanto, cuando hay ocasiones que encontramos a personas que te dicen no, estuve con este chico que es el que más me gustaba, pero no estuvimos juntos sexualmente hablando, luego tuve otras parejas y luego me volví a reencontrar con esa persona y ahí fue maravilloso y es la persona que yo siempre supe que era especial para mí. Es decir, que inconscientemente había un conocimiento que le decía que debía reservar ese momento para alguien menos importante en su vida sentimental y no justamente como a nivel consciente, a nivel social o moral nos explican, que nos enseñan que justamente uno tiene que velar por su virginidad y esperar a que sea el marido, la persona ideal con la cual le entregues, según esas palabras tan escuchadas y que de alguna manera los medios también transmitían, y que uno entregue su flor a esa persona amada. Han cambiado mucho las cosas. Han cambiado muchísimo y menos mal, porque eso de la flor, el desfloramiento, ¿no? Parece como que la belleza se basa en eso, en ser impoluto, en no tener ninguna relación sexual con ninguna persona hasta el matrimonio. Eso afortunadamente ha cambiado, además que vemos como hay una doble moral ahí que está haciendo un juego muy importante, porque claro, el hombre incluso hoy en día ocurre, ¿no? Que en ciertos pueblos, en ciertas localidades, pues incluso se inician sexualmente a los hijos los padres llevando a los prostíbulos. Entonces para ellos es como abrirlos a una nueva sexualidad y la mujer la tiene más reprimida. Pero es interesante, todavía existe, es interesante que apuntemos que a veces creemos que hemos superado muchas formas de pensar o muchas costumbres, pero no es tan así cuando uno es investigador de los comportamientos y las costumbres humanas. Y nos damos cuenta que hay costumbres más actuales, más modernas, pero paralelas y que también representan para esas personas ese tabú, esa transformación en la mujer. ¿Qué ocurre? Si por un lado durante muchos años le han enseñado a la mujer a velar por su flor, su virginidad, su sexualidad para encontrar la persona adecuada y que de alguna manera aún así siempre tiene que refrenar sus deseos, sus impulsos, es decir, ha estado sometida a una gran represión intelectual y sexual, represión que se traduce en censura que uno se aplica. Lo más grave de todo esto no es solo el desconocimiento con el cual las mujeres en general, y aún hoy en día pasa, el desconocimiento general de su propio goce, de su propio cuerpo, de también la relación que pueda tener la otra persona en tu goce y luego pues, las reacciones que esas mujeres puedan tener a su sexualidad
Y después de esa herencia de tantos años de enseñarnos a tener esa relación con la sexualidad, pues nos explicaba Freud en los libros que es muy difícil que esa mujer refrenada durante tanto tiempo, luego durante el matrimonio, viva un florecimiento total de su libertad sexual. Es muy difícil que acontezca eso, aunque hay que decir, nos podrían llamar por teléfono y decirnos: Elena, Laura, yo sí disfruto muchísimo, o yo sí me he dado la libertad de lo que mis deseos me pedían. Seguro que hay casos así, pero la mayoría, y encontramos a mujeres mayores y no tan mayores que nos dicen, o que uno escucha en su relato, cómo apenas han gozado de su sexualidad o han permanecido con parejas a las que no aman demasiado. Sí, incluso a las que tienen cierta hostilidad, porque ya lo decía Freud, que la pérdida de virginidad conlleva una herida narcisística de tu propio órgano. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú a esa pareja puedes estar, incluso hay parejas que están toda la vida y están odiándose, porque en la mujer pulsa cierta venganza hacia el hombre. Pero eso no puede, que ha quitado. no puede ser, Laura. Sí, ¿Cómo sí una puede mujer ser. o un hombre van a estar con su pareja toda la vida juntos sin quererse? Hay parejas que se amor-odian, ¿no? Que se suele decir, que parece que no pueden estar ni juntos ni separados. Y hay eso, hay una cierta hostilidad inconsciente que bueno, aparentemente parece ser que no puede ser así, pero ocurre. Y la mujer, ¿cómo se siente tras el encuentro con el amado? Porque si durante muchos años has estado esperando ese momento, incluso todos sabemos, tenemos la herencia, ya digo, no solo de las costumbres o la literatura, también de las películas románticas que tanto nos invaden en nuestras casas y en los cines. De alguna manera somos románticas, esperamos algo especial del amor y nos desviamos muchísimo de la realidad, luego de las relaciones. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con la sexualidad, cuando las cosas no son del todo como esperábamos que fueran? Fíjate que también son frases, que nosotros estudiamos también un poco a las personas referencia a las frases que dicen. Te habla la mujer de entrega total, me he entregado a ese hombre, como si estuvieras dando una parte de tu vida, cuando en realidad una relación sexual no te tiene que dejar huella, es simplemente obra del deseo. No tienes que mezclar tu vida, toda tu forma de entender las cosas, toda tu forma de entender el amor o la entrega hacia una persona que le vas a dar tu vida. ¿Pero las mujeres saben lo que es el deseo o lo que es su deseo? Es que a veces yo creo que se confunde un poco con lo que es el amor, porque sí que es cierto que se tiene cierta servidumbre cuando te has entregado, ¿no? que lo estamos diciendo hace un momento, por esa manera de pensar, te has entregado a otra persona, a un hombre, se tiene cierta servidumbre sexual, es decir, es como que tú a través de esa entrega que es la relación sexual, haces de eso una renuncia a tu vida, porque crees que le debe servir a esa persona. Eso es muy siempre. difícil de comprender para las personas que nos ven y van a decir que nosotras en qué mundo vivimos, porque esas cosas no son así. Uno pues tiene cariño hacia su pareja, es el chico o la chica con la que sale, tiene ya relaciones sociales y familiares estrechas y puede que resulten esas palabras difíciles de conectar con la realidad, Sí, pero observémonos y observemos a nuestra realidad. Todo el mundo sabe en algunas frases que se dicen de parece que estás medio atontado con el hombre que tienes al lado, que lo das todo por él, o hay incluso hombres que en esa pérdida de esa virginidad, en el sentido de que a veces sienten impotencia psíquica y llega una mujer y los cambia radicalmente. Entonces ¿Qué es eso de impotencia psíquica? Pues que a lo mejor en su vida pues, han sido personas que son más enmadradas, por así decirlo, ¿no? Que han estado siempre en las alas de una figura femenina y ha venido una mujer y le ha abierto el mundo. Entonces, psíquicamente, esa persona es como si le debiera algo a esa otra, bueno, pero de haber cambiado. Incluso, Laura, también pasa con hombres impotentes, psíquicamente, para que ustedes entiendan, tienen dificultades en la potencia sexual, pero no es una cuestión orgánica, que tendría, digamos, tratamiento médico según el caso, sino impotencia psíquica frente a la mujer. ¿Qué ocurre un día que se encuentra con una mujer, con un partener sexual, con el cual disfruta de una potencia
espectacular o novedosa para él. Pues lógicamente la atribución que yo le hago a esa persona y el encuentro con la misma es altísima, y por tanto el hombre se enlaza duraderamente a esa mujer por esa atribución a su potencia sexual, de alguna manera por el egoísmo y por desconfiar también de sí mismo, porque si con una mujer me funciona, me puede funcionar también con otras. Me tendría que preguntar, en todo caso, qué me pasa con mis deseos o qué inhibiciones tengo, si estábamos hablando de inhibiciones, pero acontecen este tipo de circunstancias tanto a hombres como a mujeres, porque si aquí le damos protagonismo a la mujer, eso no resta que a los hombres también nos interesen y lo que a ellos les acontece, y que incluso pues bueno, ellos tengan también su relación con su sexualidad y con su despertar sexual. Ustedes saben que queremos aprender muchas cosas esta temporada, que no vamos a dejar ningún sentido dormido, y que tenemos unos talleres de creación que estamos conociendo cada semana para aprender, para estimular nuestros deseos y de alguna manera para saber que no es tan difícil ni tan lejano a nosotras poder iniciarnos en algún nuevo arte. Hoy tenemos por partida doble a Virginia Valdominos, porque ella va a ser hoy la que nos guíe en el camino del flamenco. Bienvenidos a nuestro taller de creación de la Escuela de Flamenco Grupo Cero. Ustedes van a aprender a bailar flamenco. ¿Cómo concebimos el flamenco en Grupo Cero? El flamenco es un arte en libertad, en el sentido de que cada uno puede bailar flamenco de una manera diferente, de una manera especial, pues el flamenco permite los movimientos del cuerpo y permite poner una pasión en el cuerpo que es propia y particular de cada uno. El primer paso para comenzar las clases de flamenco es desearlo, querer bailar. Cuando uno se enfrenta por primera vez al baile, si no ha bailado antes, aunque siempre tenemos alguna experiencia previa en el baile, siempre tenemos algunos movimientos aprendidos en el cuerpo y además hemos visto bailar a otras personas, algo que es imprescindible para empezar a bailar, ver bailar a otros, escuchar música flamenca. Y a partir de ahí vamos a comenzar a dejar que el cuerpo se empiece a mover, a conectar con la música. Y para eso hay que relajar el cuerpo, inspirar, expirar, que los músculos estén cada uno en su lugar para después poder empezar a moverlos. Las clases las realizamos en grupo, se produce una cuestión que va más allá de lo individual, ¿no? En la conexión con los compañeros y con la música, con el flamenco, hace que se produzca algo novedoso, que uno solo en su casa no lo puede conseguir, pero en el grupo sí que hay una unión, hay una energía que se produce grupal. De las primeras cosas que tendríamos que conseguir para aprender a bailar flamenco son unos zapatos de flamenco, una falda larga para aprender a moverla, para aprender a dar vueltas, a que el vuelo de la falda que sea también parte de nosotros, ¿no? La falda, el movimiento, el color, ¿no? Y un maillot. Con eso tendríamos suficiente para poder empezar a bailar. Pero no creáis que el flamenco es una cosa solo de chicas. Ya sabemos que no es así, conocemos a nuestros grandes bailadores de flamenco. En el caso de los chicos hay una diferencia en el baile del chico con respecto al baile de la chica, ¿no? Y también en cuanto a los primeros elementos que necesitamos para bailar o para aprender a bailar flamenco, los chicos necesitan un botín o un zapato flamenco, un pantalón y una camisa flamenca. Y con eso vamos a empezar a bailar. Virginia Valdominos, en otra de sus facetas artísticas y profesionales, como profesora de la Escuela de Baile Flamenco Grupo Cero, y tengo que confesarles que yo soy alumna, que me he tenido que ir a Madrid para aprender flamenco, una andaluza, pero que de alguna manera, gracias a que uno se dio la oportunidad de que hubiera una primera vez y vencer sus miedos y vencer o intentar ponerse en ese camino de vencer sus inhibiciones, descubre
como nos explicaba Virginia, y a veces uno dice, bueno, y estas primeras nociones parecen como obvias. No son tan obvias y son muy importantes, porque va a ser un encuentro con tu cuerpo de una forma muy diferente, un encuentro con los sentidos, con tu expresividad, y en muchos casos, pues con una nueva música y un nuevo ritmo que uno tenía incorporado en su saber inconsciente, pero que a nivel consciente pues uno no sabía apreciar. Y lo que descubrimos es que muchos aspectos que están presentes en la cultura o que estaban presentes en casa, o que a veces uno piensa que ha estado en el lugar pero no ha prestado la suficiente atención, cuando te pones a ello y abres tu inconsciente y te dejas llevar, como decía Virginia, dejarse llevar y que el cuerpo vaya adquiriendo su propio lugar, ahí descubres que sabes más de lo que creías. Esto nos sirve para darnos cuenta de que si hablamos de virginidad, de si hablamos de lo nuevo, también es frente a cada acontecimiento de nuestra vida, porque no hay segundos o terceros acontecimientos, o no puede haber monotonía cuando cada día o cada cosa es una cosa nueva. Claro, además que el deseo se produce cada vez. Yo me estoy produciendo cada vez, en cada situación voy a ser diferente y hay que aprender a dejarse llevar, a cerrar las puertas de la razón, porque claro, muchas veces iniciamos algo y no sabíamos que todo lo que hemos dicho pertenecía a nuestro saber. Es como un saber no sabido. Incluso estos días en clase con la profesora Amelia Díez nos explicaba que si no hay significante no puede haber cosa, no puede haber realidad. Para que ustedes lo entiendan, primero está la palabra y luego está la cosa. ¿En cuántas ocasiones, cuando hemos aprendido un nuevo conocimiento, un nuevo saber o una nueva palabra, hemos podido nombrar algo como, por ejemplo, aspectos de la sexualidad, cuando uno se da una libertad a la hora de poder hablar de los fenómenos que tienen que ver con sus sentimientos, sus pasiones, sus emociones, ahí te empiezan a pasar cosas que antes no te pasaban o no sabías que te pasaban. Si uno se va a la selva amazónica con un botánico, el botánico va a ver muchísima variedad de plantas y flores y árboles, mientras que yo, que no conozco nada de botánica, vería plantitas o vería arbolitos. Es decir, vería dos cosas frente a una variedad de especies. Él estaría en un lugar y yo en otro, pese a compartir el mismo espacio. Para que ustedes entiendan, nosotros somos habitantes del lenguaje, somos una especie muy diferente a los animales que no tienen lenguaje. Eso nos determina ya para toda la vida con respecto a nuestros deseos inconscientes. Y eso va a marcar que el psicoanálisis, la terapia, cuando uno se tumba en el diván y conversa sobre las cosas que le ocupan y le preocupan, eso hace que la palabra sea el camino para el cual uno transforme los aspectos de su vida con los que le va mal y levante las inhibiciones que le están impidiendo hacer aquello que desea. Por tanto, se trata de cambiar nuestro modo de pensar, cambiar la ideología que tenemos, porque la ideología también es la que le está dando ese valor a la virginidad y también genera trastornos. Recordemos las palabras de Virginia de esas inhibiciones o esos trastornos que pueden acontecer en la clínica habitual que vienen a nuestras consultas. Por ejemplo, ¿qué casos te suenan o anécdotas que a veces hay sobre la virginidad? Y bueno, si nos cuentas un chiste ya... Es decir, que de alguna manera, aunque no hablemos mucho de ello, pero luego en las conversaciones, en los corrillos, si no hablamos de eso nuevo que hemos hecho, no sentimos que lo hayamos hecho. Anécdotas hay muchísimas, ¿no? De personas que incluso, no sé, me estoy acordando de casos en los que en vez de iniciar la relación con el otro, siempre de alguna manera nos ocultamos en las excusas, ¿no? Decimos, es que el otro no era suficiente, es que me dijo tal cosa que a mí no me gustaba y eso me hizo ya pensar que no estaba interesado por mí, ¿no? Y a veces vemos como a través de las excusas como se intenta retirar uno un poco de ese escenario, ¿no? De empezar la primera vez. Bueno, incluso a veces te está esperando tu pareja en la cama, ya casi metidos en situación, y uno u otro se va, se lava los dientes, se peina, se limpia los zapatos del día siguiente, se no sé qué, se no sé cuánto. Es decir,
que uno desesperado se da cuenta inconscientemente de que el otro está evitando esa situación, porque a veces es consciente, a veces tarda más para que uno se aburra, pero en muchos casos es tan inconsciente que eso a uno le pase, porque esa mujer o ese hombre sí desean el encuentro, pero hay algo en ellos que lo rechaza. ¿Por qué? Porque siempre hay goce y horror en el encuentro con lo nuevo, en el encuentro con la sexualidad, en el encuentro con el otro. ¿O es que acaso no les pasa que se encuentran conmigo y cierto deseo y miedo tienen a la vez? Yo los tengo a todos asustados. Dicen, Dios mío, es que dices cada cosa, pero esa cosa que te digo, depende cómo la escuches, te sirve para una cosa o te sirve para otra. Es decir, que frente a todos son las atribuciones que el otro te hace. Ninguna palabra tiene un efecto sobre el otro, sino es el poder que el otro le da. Pero nos pasa habitualmente. Yo le atribuyo a ese hombre que me va a dar el goce sexual, y el goce sexual depende de mí, de que yo esté decidida hoy a gozar de la situación o gozar de mi sexualidad. Por tanto, es como si tuviéramos una educación intelectual, en el sentido del pensamiento psicoanalítico, muy apartada en general, y de la propia sexualidad y el goce, donde casi no nos enteramos de cómo funciona el tema. Sí, además que hay muchas ideas hechas, muchos que vienen de películas, de libros, que nos hacen ver una realidad que no tienen. Luego te encuentras con lo que te encuentras y dices, esto no es lo que yo había pensado. Entonces, claro, te vas con una expectativa que al final pues caen. Freud, que es muy sincero, a la vez que es un gran escritor y un gran lector, dice, bueno, la primera vez no gozan todo lo que esperaban, sobre todo porque nosotras siempre queremos más, ustedes lo saben y hay que reconocerlo, pero bueno, que le van cogiendo el tranquillo las veces sucesivas, es decir, que aunque digamos que cada vez es la primera vez, porque el que repite lo hecho jamás lo encontrará, ni el poema ni el cuadro que tuvo tanto éxito le vuelve a salir ninguno igual, ni siquiera el encuentro sexual con el otro. Yo utilizo los mismos instrumentos, las mismas posturas, hasta la misma franja horaria del día, y eso no asegura en absoluto que gocemos o que goce alguno de los dos. Por tanto, todo es una situación novedosa. Y eso nos lleva también, Laura, de alguna manera a la angustia, que es un concepto que utilizamos nosotros pues más desahogadamente, pero que para las otras personas o los espectadores en general es como muy negativo, la angustia. ¿Por qué no les explicas un poquito por qué tenemos angustia ante lo nuevo? Bueno, tenemos que decir que la angustia es necesaria porque cierto miedo hay que tener, porque ante lo nuevo puede ocurrir cualquier peligro y eso te previene. Digamos que cuando tú estás conduciendo, por ejemplo, pues tú tienes que tener cierta tensión por si te viene algo que te puede perjudicar, se te cruza un coche, pues tienes que estar alerta. Entonces el miedo es necesario. ¿Qué ocurre? Que a veces la angustia puede ser algo que te incapacite totalmente, eso es lo que hay que diferenciar. Si te incapacita totalmente ya es un síntoma. Es decir, que hay personas que, por ejemplo, no pueden salir de casa. Hay gente que no puede salir, que no puede iniciar una relación sexual, una relación incluso de amistad o de un trabajo, porque sienten angustia hacia lo nuevo. Bueno, el tema es complejo y a la vez es muy interesante y por la referencia que tiene a la vida de todos. Por tanto, vamos a retomar, pero después de unos minutos de publicidad. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora.
Estamos de vuelta en La mujer del siglo XXI. Estábamos abordando una cuestión que tiene muchísimo que ver con nuestra vida habitual y sobre todo con la de muchas personas que lo pasan mal. Estamos hablando de la angustia. No es que estemos hablando de la neurosis de angustia o nos vayamos a meter de fondo en ello, ya la abordaremos en programas sucesivos y ustedes irán un poquito habituándose con esos términos, pero estábamos hablando de la angustia ante lo nuevo. No cabe duda que incluso es hasta deseable y muchos de los actores o profesionales dicen, si no tengo un poco de hormiguitas cada vez que voy a salir al escenario, cada vez que me voy a encontrar con un cliente, sería un signo de que no deseo eso que voy a hacer. De alguna manera es un signo de implicación, de incertidumbre, pero generalmente no queremos tolerar ninguna excitación en nosotros, ningún signo de descontrol. Por ejemplo, hay ocasiones en las que uno se pone nervioso y le entran ganas de hacer pis en el momento más inoportuno, está justo antes de entrar al plató y va rápido al aseo. Son signos, ya digo, de implicación e inquietud y eso no es perjudicial. Incluso si uno a veces se encuentra ante el público, ante el examen, ante esa primera cita, que siempre es una primera cita, porque si seguimos esa senda de que cada situación va a ser nueva, el deseo se renueva, ya sea con tu pareja de hace 40 años, como decía en el vídeo del comienzo, no importa que uno tenga 200 relaciones sexuales, puede tener la sensación de virginidad, ser virgen, en tanto es el significante el que va a fundar en uno el encuentro con el otro. Para que ustedes entiendan, hay muchas ocasiones en las cuales hacemos cosas en nuestra vida y no nos damos cuenta. Y a veces nos damos cuenta porque hay otra persona que nos dice, haces esto y haces esto. O eres un drogadicto porque una cosa es fumarte un cigarrillo y otra cosa es fumarte 2 cajetillas al día. Y uno no se daba cuenta, uno solo sabía que fumaba o uno solo sabía que de vez en cuando tenías esa manía o realizabas esos comportamientos con las otras personas, pero no se da cuenta de la repetición. Y es el otro, es el significante, es la palabra, o a veces lo vemos en nuestras consultas a través de esas sesiones en las cuales el paciente puede desarrollar su discurso y darse cuenta de cuál es su vida, darse cuenta de las acciones que tiene y de las reacciones que tiene hacia el otro. Porque Laura, ¿cuántas veces decimos, Pepito se portó mal conmigo o me dio una mala contestación? Pero nos cuesta mucho más asumir cuáles son nuestras malas contestaciones y las cosas negativas que hacemos nosotros, ¿no? Nos cuesta mucho reconocer de alguna manera que nosotros también somos responsables de la situación en la que se nos está planteando nuestra vida. Nosotros también somos actores, no podemos echarle la culpa siempre a los demás. Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis te ayuda a reconocer, porque si tú no reconoces lo que te sucede, no lo puedes transformar. Si tú reconoces aquello que te ocurre, puedes tener otras vidas diferentes, puedes utilizar otros actores y otros dramas o comedias, ¿no? Depende de cómo tú te posiciones. Y relacionado también con el arte, la creación, no cabe duda de que el creador se encuentra siempre frente a lo nuevo, ya sea porque sea una nueva materia o bien porque siempre es el lienzo en blanco, la página en blanco o es escribir una nueva historia. Eso nos pasa a cada uno de nosotros en nuestra vida y en nuestro día a día. Nos va mal cuando pensamos y organizamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro ocio y luego encima queremos que coincida la realidad con eso que habíamos planeado o pensado. Así la vida va fatal. Es más, tenemos que fomentar, por un lado, el estudio y la capacidad de trabajo en cada uno de nosotros para que transformemos de alguna manera nuestra ideología, para que nos demos una disciplina comportamental y luego dejar que sea nuestro deseo inconsciente, nuestro saber inconsciente el que nos guíe. Y ustedes dirán, Laura, no sé si te pasa a ti, pero ¿cómo voy a seguir ese consejo, Elena? Entonces me metería la pata siempre. ¿Cómo me voy a fiar de un saber que no sé? Bueno, si tú eres un profesional y deseas hacer ese trabajo como el buen actor que sale a escena después de haber ensayado en innumerables ocasiones, se deja llevar por ese teatro, por ese público y por la obra que ya ha vivido durante muchos meses
y que ahora va a entregar de una forma inconsciente. Y si es así, aplauso y ovación seguro. Y si eres un controlador y quiere que todo te salga bajo las medidas ensayadas, pues eres un mediocre o un currante más, pero no un artista. El artista siempre tiene que dejarse llevar, dejar llevar su pluma, dejar llevar el pincel. Nosotras podríamos tener un guión preestablecido de lo que vamos a decir, no salirnos de él, tener miedo a encontrarnos con la nueva situación. Y sin embargo asumimos que el trabajo ya está realizado. Este es el tiempo de exposición de ese trabajo y hay que dejarse llevar, y a veces sale mejor y a veces sale peor, pero lo importante es que sea lo verdadero. Y tenemos miedo de las cosas verdaderas. ¿Por qué? Hay mucho miedo y también mucho desconocimiento, porque solo después sabremos por qué hemos realizado eso, por qué ha ocurrido las cosas de esa manera. Ahí ya sabemos en qué está implicado el deseo. Y voy a poner un ejemplo que se me ha venido a la mente. En una ocasión vi un casting de una chica que iba a cantar una canción. La chica era profesional, se dedicaba a ello y sería muy sospechoso que esa persona se olvidara de la letra porque estaba acostumbrada durante muchos años al mundo del espectáculo. Iba con su novio y con su suegra. ¿Qué ocurrió? Insospechadamente la persona se le olvidó la letra completamente, cantó fatal. Es que ni una persona aficionada hubiera cantado así. Entonces yo lo vi y dije, seguramente esa persona no tenía decidido llegar a cantar en solitario, porque eso significaría abandonar esa relación artística que tenía con el novio y esas relaciones familiares que tenía. Es interesante esa interpretación que haces, porque no solo estamos nosotros en nuestra vida, están los afectos con las personas que nos rodean, y eso a veces turban o nublan nuestras decisiones. Porque si bien inconscientemente tenemos la decisión clara, porque el deseo no desea algo en concreto, desea desear, pero nos va encaminando. Si siguiéramos nuestros deseos, podríamos tener una vida acorde con lo que somos. ¿Qué ocurre? Que en ese camino se obstaculizan la moral, que nos impone una forma de hacer y de pensar, nos obstaculizan nuestros familiares, la ubicación geográfica, mil ideas que en nosotros actúan como trabas y que en muchas ocasiones nos impiden tomar una decisión y en otras nos alargan el periodo con el cual la tomamos. Pero si uno tuviera un diván virtual y un psicoanalista virtual cerca y se animara a hablar, se daría cuenta de que sabe lo que le conviene y simplemente necesita un poco de ayuda para tomar esa decisión. Porque a veces te conviene fracasar, porque eres un masoquista que disfrutas del fracaso, pero muchas veces uno desea el goce, el triunfo, o desea volver a casa crecido, pero teme que ser rechazado por eso. Es muy importante no darle la espalda a tu deseo. ¿Por qué? Porque a través de eso tú puedes llegar incluso a tener una enfermedad, puedes generar una enfermedad de eso. O hablamos de enfermedad también, vengarte con otras personas que tienes alrededor, de una manera inconsciente. No vamos a asustar, por favor, Laura, que eres una escandalosa. Eso de venganza hay que explicarlo porque suena a historia de Don Mendo. Sí es cierto, y tenemos que tener en cuenta la entrevista que vamos a tener a continuación, la invitada con la que contamos hoy, porque ni es su primer disco, ni es una novata, una recién llegada al mundo del arte, porque viene de una estirpe de artistas, de una familia donde se mezclan dos personalidades muy definidas, muy españolas y que para todos son importantes. Marisol, Pepa Flores y Antonio Gades, el bailarín, que para aquel que no conozca su arte, su obra, les invito a que vea en internet o en cualquier videoclub, vea alguna de las películas en las cuales él participó o vea su obra. También tiene una fundación, Antonio Gades, donde sigue teniendo una compañía pese a él haber fallecido. Pues de esa mezcla, de ese amor y de esas personalidades nacieron unas hijas, y entre ellas está Celia Flores, una malagueña joven con un espíritu fuerte que queremos conocer y que de alguna manera queremos que sea el reflejo de que uno no puede parecerse ni siquiera a sí mismo, por mucho menos parecerse a sus padres,
que uno tiene una personalidad nueva y la va definiendo día a día, y que un segundo disco, cada vez que canto una canción es la primera vez para mí y va a salir de una forma novedosa para mí. Y si me dejo guiar por ese goce, cada vez cantaré mejor y cada vez saldré emocionado, no solo el público, sino el propio cantante, de lo que ha gozado cantando. Vamos a ver esa entrevista con Celia Flores. Celia Flores es una mujer, ¿no? Porque ya soy una mujer muy sensible, que me gusta estar con mi familia, me encanta la música, me encanta vivir el momento, vivir el día a día y disfrutar de cada cosa, de las cosas más sencillas y la verdad que luchar por mi carrera, que es lo que más me gusta del mundo. Gracias a Dios que vivimos en este entorno. También te ayuda a la hora de concentrarte, a la hora de cantar, a la hora de proyectar algo, a la hora de pintar, que también me encanta. Y luego pues las personas que me rodean, pues figúrate, ¿no? Han influido en crear las bases que yo tengo, ¿no? Hoy día como ser humano, y que son las bases que tengo para todos los aspectos. Yo siempre digo que el que la escuche, que la clasifique donde quiera, ¿no? Pero hombre, es como un flamenco fusión, ¿no? Un flamenco pop, porque una música de aquí, de nuestra tierra, de Andalucía. Pues la superas con las ganas de hacer lo que te gusta e intentando no venirte abajo y siempre luchar, ¿no? Porque realmente difícil está todo en todas partes, ¿no? Y para todo el mundo. Entonces lo que hay es que ser paciente, que yo creo que es el secreto de la vida, la paciencia, y seguir visualizando y seguir tirando para adelante, sea poquito a poco, compaginando con lo que se pueda, pero siempre tirando para adelante y no dejando de luchar por tu objetivo. Vivo en Málaga porque mi madre me trajo aquí desde muy chica, ¿no? Desde que tenía 5 años. Y la verdad que no he encontrado otro sitio donde se viva mejor y donde se esté más a gusto, y que gracias a Dios cuando tienes que ir a Madrid o tienes que ir a algún sitio, las combinaciones son buenas. Entonces mientras se pueda estar aquí, la verdad es que no lo cambio yo por nada. Realmente me ha gustado todo, ¿no? Porque ha sido un proyecto muy elaborado por parte de todos, hemos estado todos muy implicados en él. Se titula Una calle blanca, que tiene este nombre por uno de los temas que lo compuse yo para mi niño, entonces también es más personal porque hay 2 temas míos, que en el otro no había. Y la verdad que, bueno, Curro Carrasco, que de Navajita Platea el productor, ha puesto todo su arte, ha puesto muchos temas también, y la verdad que toda la gente que ha colaborado lo ha hecho con el corazón y eso se nota realmente. Entonces un trabajo nuestro, que es un trabajo que hemos luchado desde primera hora y lo hemos defendido como hemos podido y seguimos deseando defender y poder trabajar y poder llevarlo a los sitios, poder cantarlo y poder enseñarlo y expresarlo. Una mujer luchadora, una mujer que no se deja vencer, una mujer hecha para adelante, una mujer fuerte. La verdad es que hoy día las circunstancias de la vida nos ha hecho ser fuerte a la mujer, entonces pues la verdad, una mujer que no necesita a nadie para tirar para adelante. Realmente con mi hermana María, bueno, mi hermana Tamara, mis primas, etcétera, familia, ¿no? Pues siempre estamos acostumbradas desde pequeñas a hacernos vídeos, a grabar vídeos, a hacer canciones, siempre juntas, ¿no? A inventar, porque siempre tenemos unas cabezas muy imaginativas. Entonces, pues a la hora de trabajar realmente para nosotros es como si fuera, no un juego, porque no es un juego, es algo serio, ¿no? Pero es algo que lo hacemos con naturalidad y lo hacemos con cariño y lo disfrutamos. Entonces el hecho de poder hacer algo a nivel profesional que a ti te gusta y te encanta, pues lo hace con una satisfacción increíble. Y figúrate, ¿no? Con mi hermana, pues gloria bendita. Daros las gracias por haber estado este ratito conmigo. Invitaros por favor, a escuchar el disco, que es un disco y un trabajo hecho con todo el corazón y con todas nuestras ganas, y el que seguiremos defendiendo. Y seguiremos defendiendo sobre todo el amor por la música y el seguir luchando por nuestro objetivo al fin y al cabo, que es este camino el que queremos, y nada, espero verles pronto. Un besito. ¿Qué te puedo dar
que tú no tengas. ¿Qué puedo decir que ya no sepa? ¿Qué te puedo dar si nada tengo? ¿Qué puedo decir para que entienda que me duele imaginarte en otro brazo? Pues eres ave de paso, que a veces anidas a mi lado y me regalas tus abrazos. Si no puedo retenerte, pues nada puedo ofrecerte. ¿Qué te puedo dar si nada tengo? Si nada tengo. Todo me lo da y me lo quita. Nunca pide nada. Hemos conversado y conocido el nuevo trabajo de Celia Flores. Le agradecemos que haya querido estar y ser una mujer del siglo XXI y que le dé una nueva dimensión a ese apellido y a esa saga de artistas malagueños. La primera vez, para nosotros cada vez es la primera vez, decíamos, pero ¿cuántas veces y cuántas vueltas tiene uno que dar para llegar a la consulta de un psicoanalista? Siempre hay una primera vez, o incluso cuántos se llegan y te dicen, yo ya estaba por otro psicólogo, por otra consulta, por no sé qué, estoy buscando mi profesional ideal, ninguno me resuelve lo que me pasa. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tanto temor a tumbarse en el diván y sobre todo a hablar? ¿Por qué? Porque tenemos miedo de tener ciertos deseos, de poder hablar de ciertas cosas que no pasan, sobre todo de transformarlas. Porque en el momento que tú vas a un psicoanalista, debes saber que tu vida va a cambiar. Es irremediable. ¿Eso qué quiere decir? Pues ese es el miedo que se tiene, que tienes que cambiar ciertas cosas de ti que va a ser inevitable, porque es un proceso. Claro, pero suena como si uno fuera a ser violado o violentado o conducido a otra vida diferente a la que tienes. No se trata de eso. Se trata simplemente, y yo creo que poco a poco nos vamos conociendo y nos vamos entendiendo, de que voy a trabajar para hacer aquello que yo deseo y no puedo, para levantar las inhibiciones. A veces no solo se trata de inhibiciones, sino se trata de que no he hecho el trabajo necesario para producir en mí ese saber y esas transformaciones en la realidad. Es decir, si yo no voy a la facultad, no me matriculo en la fecha de matriculación, no pago las tasas de matrícula, luego no voy a clase, no estudio, es muy difícil que yo pueda ser psicóloga, pueda ser médico, pueda ser abogado. Entonces no solo basta con desear las cosas, tengo que cumplir los requisitos que la realidad me exige y luego tengo que cumplir mis requisitos de goce, de trabajo y de transformación personal, porque ninguno somos tal y como vinimos al mundo. Todos hemos aprendido muchas cosas, hemos tenido que renunciar a muchos gustos y lo que estamos aprendiendo, y se trata también en el análisis de aprender, es que siendo caprichosos no vamos a conseguir nada. Se trata de disciplinarnos, cada uno en nuestro lugar, cada uno en nuestro objetivo y definir que cada persona y cada paciente es diferente, porque a veces existe ese temor. No solo de ir y transformarme, o de ir y voy a dejar a mi marido porque voy a dejar de quererlo. Tengo muchas atribuciones. Además, es como si me fueran a exigir ser de una forma determinada. Cuando el psicoanálisis se trata de no exigir nada a nadie. Solo hay unas condiciones que se pactan para el encuentro y el resto es todo lo que uno sea capaz de producir. No hay fechas, ni límites, ni objetivos preestablecidos. Cada vez es una primera vez, porque siempre hay un poco de angustia en el comienzo de una nueva sesión. Claro, y eso que decías me parece muy curioso, que a veces piensas que vas a dejar al marido, que vas a hacer de una manera diferente. Si tú piensas eso, que el psicoanálisis te va a transformar eso, es porque tal vez ese deseo estaba ya puesto en ti y necesitas de una escucha para traducirlo, para transformar algo que a ti te ocurre
y que utilizas a gente de alrededor para hacerlo. Bueno, existen muchísimas personas agradecidas. Yo misma soy una persona agradecida al psicoanálisis por haberme permitido encontrar un sentido a la vida y crecer y someterme a las dificultades de la vida sin renunciar, sin abandonar, sin deprimirme. Porque suele pasar habitualmente, vale, comienzo algo, pero luego no va a estar chupado. Es decir, hay muchos que comienzan, hay muchos que quieren estar en ese lugar. El lugar lo tengo que conquistar yo, con mi trabajo, mostrar mis señas personales, seguir unos pasos establecidos, porque no podemos hacer las cosas de cualquier manera. Imaginémonos que uno tiene un jefe. ¿Tu jefe te aplaudiría por eso que has hecho hoy o te despediría por haber perdido el tiempo? Yo creo que a veces nos tenemos que hacer ese pequeño examen. Si yo me he dejado llevar y me ha ido fantásticamente bien, el jefe te aplaude y dice, sigue así. Pero si tú has hecho lo que te ha dado la gana, te has dejado llevar y no has dado pie con bola, tu jefe imaginario o tu jefe real te echa. Por tanto, tenemos que darnos cuenta de que necesito más precisión, necesito más estudio, más conocimiento y también poner más mi deseo en eso que estoy haciendo. Porque no basta con tener un puesto de trabajo y decir, sí, soy barrendero, sí, soy cámara, sí, soy camarero. Luego tengo que desear hacer eso que quiero. Y es a veces lo que nos aburre. En las relaciones pasa lo mismo. Caemos en esa monotonía que, como es mi marido de hace 20 años, pues ya hacemos siempre lo mismo, hablamos de lo mismo. En psicoanálisis pensaríamos que eso es imposible, que es totalmente una falsedad, una inhibición en esa relación para que pueda parecer lo mismo. Claro, es querer aferrarte al pasado, a no transformarte, a no volver a tener esa primera vez. Es muy importante, lo decía Celia Flores en el vídeo también, ¿no? Tener un proyecto, luchar por ello, empezar cada vez a transformarte tú misma, aprender de lo alrededor, empaparte, ¿no? Y para eso es importante también tener tu cabeza muy bien amueblada. ¿En qué sentido? A veces nos dejamos llevar por las emociones del momento, porque me siento triste, no entendemos procesos en nosotros que tenemos que analizar. Pero Laura, eso es complicarnos la vida. No, al contrario. Dame unos cuantos consejos y yo sabré qué hacer. Pero no. Tú me estás pidiendo que me psicoanalice, que estudie, que vaya a trabajar y que me haga responsable de cómo me va la vida. Tú me pides muchas cosas. Te pido lo que necesitas para vivir, para ser feliz, simplemente. Ah, el mundo es así, la vida es así. Claro, ¿qué te pensabas? ¿Que va a estar en los brazos de tu madre todo el día diciéndote cariño que necesitas y dándotelo todo? Ay, sí, mamá, ¿dónde estás? No, la verdad que el psicoanálisis no te da ninguna bofetada. La bofetada te la da la vida cuando te duermes al volante de la misma. Pero el psicoanálisis te despierta, te da el camino de la palabra. Y en las palabras están todas las palabras posibles. Es como la caja de Pandora, que no es como muchos de ustedes piensan, que es voy a desatar mis recuerdos o va a haber pasiones en mí que no voy a poder reconocer. No, eso no es la caja de Pandora. La caja de Pandora es una caja llena de palabras y que luego vas a tener la libertad de combinarlas unas con otras. Eres como un poeta que cada vez se va a encontrar con el papel en blanco y va a escribir algo diferente. Cuando pasen 10 años y Celia Cruz tenga 5 o 6 discos en el mercado y siga adelante con su éxito, veremos cómo ha creado un estilo o por qué fases pasó toda su investigación musical, su trabajo. Y eso va a mostrar que cada vez fue nueva, que cada vez se dejó impactar por cosas diferentes. Si no fuera así, si todos los discos tienen su mismo sabor, diríamos, Celia no ha trabajado lo suficiente. Celia no se ha dejado llevar por el deseo inconsciente, no quiso escuchar nada, no le influyó nada, es como el que tiene un neopreno y se pone la capucha y nada sale ni nada entra, siempre lo mismo. Eso no nos debe pasar, y menos después de ver el programa. Tenemos que dejar de tener miedo a lo nuevo, porque lo nuevo permite también que la historia de la humanidad sea diferente, que corrijamos errores, no dándome latigazos y regañándome o diciendo no, hasta que no lo haga perfecto, no lo hago. Yo prefiero, por ejemplo, Virginia, mi profesora de flamenco, me diría, Elena, empieza a bailar y luego irás perfeccionando la técnica. En lugar de decir, me inhibo, me dejo llevar por la timidez y así no se va a llegar a ningún sitio. Pues eso nos pasa a todos, hasta las hijas de buena familia, como es mi caso.
¿A ti también te pasa, Laura? También me pasa. Lo que pasa es que intento no procurar detenerme en la primera vez. Como dijo Frida Kahlo, dice que ella perdió la virginidad en un accidente que tuvo en un tranvía y le atravesó una barra en la vagina, imagínate. No hay que ser Frida Kahlo para que nos pase eso, pero sí dejarnos penetrar. ¿Por qué? Por las conversaciones, por los programas de televisión, hasta por los telediarios. Y antes hablaba con Miguel y le decía, no debemos escuchar esas cosas. Pero sí, debemos contrastarlas con nuestras opiniones, con nuestros criterios. Yo debo irme a estudiar antes y decir, bueno, el capitalismo es esto, lo otro es lo otro. Saber qué son las cosas. Y luego contrasto con la realidad, mi realidad cercana, y con lo que me dicen que es la realidad. Y luego voy a tener mi propia opinión. Por tanto, para tener una opinión contrastada, debo dejarme impactar por las cosas. No puedo estar con mi tercer novio como estuve con el primero. O incluso mi primer y único novio en la vida. Bueno, pues no puede ser igual que cuando nos conocimos, ni igual cuando estuvimos 10 años juntos, ni igual cuando tenemos 20 años juntos. No se puede conocer a ninguna persona. Todos somos nuevos, todos tenemos gustos nuevos. Por tanto, si quieren tener éxito en sus parejas, si no quieren aburrirse, por favor pregunten, ¿qué te apetece hoy? ¿Qué te gusta? Y ahí se verá lo que le gusta en ese momento, lo que le apetece en ese momento, y no lo que le gustó el año pasado por estas fechas. Es un gran error dar las cosas por sentadas, ahorrarnos las palabras, porque las palabras son, según el texto La mujer del siglo XXI, que les aconsejo que compren de la editorial Grupo Cero, según el capítulo de la libertad sexual no es otra cosa que la palabra. Y aquí vamos a aprender a hablar, Laura. Pero vamos a citar a nuestros espectadores a la próxima semana, porque hoy llegó el tiempo de finalizar. Tienen también a su disposición nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, para aquel que quiera consultarme o contactar con la Escuela Grupo Cero. Y nosotros vamos a hablar la semana que viene de la madre. Sí, su madre, y hasta de mi madre. Bueno, no quiero adelantarles, pero vamos a dar que hablar. Nos citamos la semana que viene. Muchas gracias. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora.